Y precisamente para analizar todo lo que veíais hace un instante, nos acompaña esta mañana Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué Bienvenida tal? a los desayunos de nuevo. Muchas gracias. Bueno, vamos a analizar lo de Cifuentes, lo que sabemos y sobre todo lo que pide Podemos en la Asamblea de Madrid. Cifuentes va a dar explicaciones el miércoles. Sí. ¿Qué esperan ustedes de esas explicaciones del miércoles? Bueno, empezar diciendo que nos ha costado mucho que se celebre este pleno extraordinario el próximo miércoles. Todavía no sabemos a qué hora se va a celebrar, porque la presidenta quiere que sea por la tarde, por razones de que ella tiene una agenda ocupada. Nosotros preferimos que sea por la mañana, lógicamente, porque para los medios de comunicación es más sencillo, es más fácil transmitir la información por la mañana, y creemos que esto es un problema o una cuestión que tiene prácticamente al país en vilo, no solamente a los madrileños y madrileñas. Ha costado mucho que se celebre este pleno. Para nosotros la prioridad, en Podemos, la prioridad es que Cifuentes se explique. Porque claro, han pasado ya casi 2 semanas y seguimos sin ninguna explicación por parte de la presidenta, más allá de ese vídeo selfie que se hizo la noche de autos y algunos papelitos que ha entregado a los medios de comunicación que nos parece que no tienen validez ninguna. Entonces, la prioridad es que se explique. Yo creo que según va sacando información el diario.es, la presidenta cada vez lo tiene más difícil poder explicarse. Del próximo miércoles, yo de verdad desearía que la presidenta Cifuentes el miércoles llegase con pruebas contundentes de que la información que ha publicado el diario.es es falsa. Me encantaría, porque yo prefiero tener una presidenta del gobierno que no es una presunta delincuente. Lo prefiero 1000 veces, pero me parece que la cosa se está poniendo muy complicada, que las informaciones que se publican cada vez son más difíciles de refutar. Dicen desde el Partido Popular de Madrid que, claro, que la oposición está dispuesta a no creerse lo que diga la presidenta y que así pues, es muy difícil que presente cualquier prueba o que presente la prueba que presente, es muy difícil que la crean. ¿Qué tendría que presentar para convencerles, para que ustedes dijeran, ah, pues sí, pues tiene toda la razón? Pues sí, ya he oído al portavoz de uno de los principales escuderos de la presidenta Cifuentes, el señor Osorio, decir estas cosas en la Asamblea de Madrid, que es una absoluta majadería. ¿Cómo nosotros vamos a no creernos a la presidenta así por principio? El problema es que no ha presentado ni una sola prueba mínimamente convincente para refutar la información del diario.es. Tendría que presentar, por ejemplo, algún documento de la universidad que explicara que estaba abierta la posibilidad de matricularse en un máster, que el plazo máximo para matricularse se cerraba el 18 de septiembre y ella lo hizo a finales del mes de diciembre. Algún documento de la universidad que dijera, pues se amplió el plazo de matrícula para todos los alumnos de la Comunidad de Madrid, no solamente para la delegada del Gobierno entonces. Tendría que presentar además algún documento que acreditara que ella presentó su TFM, su trabajo de fin de máster, en el mes de julio, que es cuando dice la universidad en la primera explicación que dio que la presidenta defendió su TFM, pues algún registro pero telemático, no un papelito firmado por 3 profesoras sin ningún tipo de sello ni de acreditación oficial que demostrara, como digo, que ese trabajo se registró en tiempo y forma, también con los 4 copias del trabajo que exige el reglamento de la Rey Juan Carlos. Cualquier tipo de correo electrónico o correspondencia que hubiese mantenido con su director del trabajo. Todos los que hemos hecho un máster de esas características sabemos que es un proceso largo en el que uno intercambia permanentemente correos o informaciones con su tutor, que le va haciendo correcciones y demás. Es decir, pues pruebas que yo creo que son sencillas y de elemental sentido común, que evidenciarán que de verdad esta señora cursó ese máster. Y si esas explicaciones no les convencen, esas pruebas no llegan, ¿qué hará Podemos? ¿Es el momento de una moción de censura? ¿Han hablado ya con el PSOE? ¿Han pedido ya apoyo en privado con los representantes del Partido Socialista? Pues si lamentablemente, como todo parece apuntar, la presidenta Cifuentes el próximo miércoles no aclara esta situación, yo creo que lo primero es exigir la dimisión de Cristina Cifuentes. Eso lo primero, porque no se puede mantener al frente de la presidencia del Gobierno a una señora que ha cometido un fraude semejante y que está no solamente al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es que es la máxima responsable de las universidades públicas. Y el problema, además, es que bajo ella está la sombra de sospecha también de haber amañado presuntamente un contrato de cafetería en la Asamblea de Madrid en tiempos pasados. Ahora también uno de los cabecillas de la trama púnica, Francisco Granados, la apunta también por haber estado posiblemente al tanto de la financiación ilegal del Partido Popular, y ahora este tema del máster, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero es que dimita porque no tiene ya ninguna credibilidad para seguir al frente de la presidencia del Gobierno. Y después, pues habrá que sentarse a hablar y pensar las diversas posibilidades, pero claro,
hay que pensar también que queda solamente un año para las elecciones de 2019, que por si la gente no lo sabe, lo explicamos. Si en este momento hubiese una moción de censura o unas elecciones anticipadas, solamente durarían el año que resta hasta 2019, porque la ley en eso es tajante, ¿no? En la Comunidad de Madrid así, tiene que haber elecciones dentro de un año. Entonces, solamente para un año pues habría que valorar muy bien las posibilidades y pensar qué es lo mejor para la ciudadanía madrileña y qué es lo mejor también para los intereses que nosotros defendemos, nuestros intereses programáticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo primero sería hablar, desde luego, con el Partido Socialista, que es, en principio, el grupo más afín a nosotros. Y aún no lo han hecho. Hemos estado hablando intensamente hasta el momento, sobre todo para hacer comparecer a Cristina Cifuentes, y finalmente lo hemos conseguido, pero no de la moción. Sigamos tirando del hilo. Todo está a expensas, evidentemente, de las explicaciones que pueda dar el próximo miércoles, pero también dicen desde Podemos que no se fía mucho de Ciudadanos, y nos recuerdan el caso de Murcia, donde bastó que dimitiera el presidente imputado para colocar al número 2 o al designado por el Partido Popular. Esa podría ser otra salida que ustedes evidentemente no quieren bajo ningún concepto. Pero yo pregunto, ¿por qué, en el caso de que Cristina Cifuentes no pueda acreditar que ella cursó este máster en forma, es decir, correctamente, ¿por qué no valdría otro candidato del Partido Popular para ocupar ese puesto? Bueno, yo creo que es que el problema del Partido Popular es que esto que ha sucedido con Cristina Cifuentes es que al final resulta que un poco la anécdota acaba convirtiéndose en categoría general, o que en el Partido Popular, que es un partido que nosotros hemos dicho desde el primer momento que el problema es que es un partido estructuralmente corrupto, un episodio de corrupción es lo que acaba convirtiéndose en una causa general o en la regla general. Entonces, que Cristina Cifuentes dimita, pues yo creo que es una cuestión de higiene democrática y que es una necesidad, pero no resuelve el problema. Sigue al frente un partido que es estructuralmente corrupto y en el que ha quedado demostrado, porque Cristina Cifuentes ha pretendido ser el máximo exponente de la regeneración democrática del Partido Popular. Ella es la que ha venido a contarnos que era un mirlo blanco, que había roto por completo con el pasado del PP y que este nuevo PP no tenía nada que ver con el anterior. Y ya hemos visto cómo eso no es así, que los mismos que estaban entonces son los que están ahora y que las prácticas que han venido haciendo durante toda su estancia en el poder en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de la Nación, el tipo de prácticas siempre han sido las mismas, unas prácticas corruptas. Entonces, que se vaya Cristina Cifuentes y la suceda Garrido no es la solución al problema, porque no solamente el problema además del PP son sus políticas corruptas, es que el tipo de políticas que hace en la Comunidad de Madrid son dañinas para la región. El Partido Popular ha demostrado que su proyecto está agotado, que no tiene un proyecto para desarrollar económicamente la región madrileña ni para terminar con las desigualdades, que es uno de los principales problemas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Entonces, el problema es el PP. Hay que echar al Partido Popular. Pero es verdad que la cuestión de que nos reste solamente un año por delante para celebrar las siguientes elecciones, pues es un problema que nos hace que tengamos que sentarnos y pensar muy despacio para no dar ningún paso en falso y que la solución sea lo mejor posible para la ciudadanía madrileña. ¿Y esa solución, en la opinión de Podemos, podría pasar porque el número 2 del Partido Popular ocupase ese puesto? Ojo, que estamos avanzando muchas cosas porque no sabemos todavía las explicaciones que Cristina Cifuentes pueda dar el próximo miércoles en la Asamblea y si son satisfactorias para la oposición o no. Pero en todo caso, para un año sería por lo menos, si no deseable, sí aceptable que el Partido Popular continuara en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Yo creo que para nosotros nunca va a ser una buena noticia o una buena cosa que el PP esté en el Gobierno. Claro que nosotros no vamos a celebrar nunca que cualquier integrante del Partido Popular ocupe la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero insisto, antes de tomar una decisión sobre de qué manera vamos a actuar, que por otra parte no tenemos más remedio que ponernos de acuerdo con el Grupo Socialista y con Ciudadanos para tomar una decisión alternativa que sea o bien la convocatoria de unas elecciones anticipadas o bien una moción de censura. La solución que sea de las que permite el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Asamblea de Madrid, pues tendremos que pensarla cuidadosamente entre los tres y siempre sobre la base de acuerdos programáticos, sobre la base de políticas concretas que no sean, desde luego, contrarias a los principios de Podemos, ¿no? Nosotros, yo creo que es fundamental que a la gente le quede claro que no se trata de tomar atajos para llegar al poder. Yo no quiero que Podemos llegue al poder de cualquier manera. Quiero que lo haga siempre sobre la base de políticas muy concretas. Y así llegamos pues, al planteamiento electoral a un año de esas elecciones. Hoy estamos a 2 de abril, el próximo día 7, en la Universidad Complutense, un gran acto en el que se presentará ante la militancia con un nombre que a mí me ha llamado mucho la atención, que es En Marcha 2019, a lo Macron. ¿Por qué?
Bueno, porque es imprescindible, estamos a un año ya de las elecciones, es imprescindible ponerse ya en marcha para preparar el terreno electoral. Pero no han elegido me refería al eslogan. ¿Por qué no han elegido un eslogan de Mélenchon, que sería lo que uno podría pensar? No sé. Probablemente ha sido casual. Yo no he estado en la organización de ese evento y desconozco la razón. Pero bueno, yo creo que es un buen nombre. En marcha está muy bien. No pasa nada por reconocerle algún logro al adversario. Imagino que todo esto que está pasando ahora en la Comunidad de Madrid con la presidenta Cristina Cifuentes puede cambiar drásticamente el planteamiento electoral que ustedes se hacen. No sé si seguirán su marcha siguiendo con el nombre del eslogan de la campaña, ¿seguirán en marcha tal y como tenían previsto o habrá que reaccionar en función de lo que pueda pasar en la Comunidad de Madrid? Yo creo que lo que está pasando con Cristina Cifuentes simplemente acelera un proceso que era inevitable. Yo creo que el Partido Popular hace tiempo que está agotándose y este ejemplo de Cristina Cifuentes es muy visual. Es como un azucarillo que se está disolviendo en el café. Es la construcción de un carácter, una señora que lleva 30 años en el Partido Popular ocupando cargos de máxima responsabilidad, no solamente cargos institucionales y públicos, sino dentro del Partido Popular, que la habían construido este perfil pues como de persona intachable, generadora, el nuevo PP, moderna, supuestamente progresista, pero que en el fondo era lo mismo de siempre, era el continuismo absoluto con Esperanza Aguirre y con Ignacio González, y estamos viendo cómo se descompone ese personaje, ¿no? Como si fuese una película, como si se le fuera descomponiendo el maquillaje. Entonces, bueno, es un ejemplo muy visual de que este es el final del Partido Popular, y a mí ahora lo que me parece preocupante, efectivamente, es que el recambio de la derecha ya está esperando ahí. Ya está el Partido Naranja, Ciudadanos, esperando para tomar el relevo con unas políticas que van a ser muy similares y que eso es lo importante. Lo importante no son las personas, ni siquiera la corrupción del Partido Popular es lo que a mí más me preocupa, aunque es gravísimo, ¿no? Lo importante son las políticas, y las políticas de derechas que piensan solamente en unos determinados grupos privilegiados para los que se ha venido gobernando desde hace muchos años en la Comunidad de Madrid, es lo que está dispuesto a tomar el relevo Ciudadanos si hiciera el sorpaso que se prevé en las encuestas al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, cosa que yo creo que no va a ser así. ¿Que no se creen las encuestas? Bueno, yo creo que tenemos ya muchos precedentes de haber hinchado los supuestos resultados de Ciudadanos en las encuestas que después nunca se ha cumplido. O sea, que creo que hay un determinado interés también en mostrar una cara de Ciudadanos o unas posibilidades electorales que después, hasta la fecha, no se han cumplido nunca. Pero quiero decir que, desde luego, en la izquierda tenemos que ponernos las pilas porque tenemos una oportunidad estupenda. Creo que ya obtuvimos un magnífico resultado electoral. O sea, en la realidad fueron los bloques progresistas en 2015 quienes ganamos las elecciones. Fue una cuestión de que la ley electoral tremendamente injusta de la Comunidad de Madrid dejó fuera a Izquierda Unida, que había obtenido un buen resultado, pero como el límite para obtener un grupo en la Asamblea de Madrid está en la barrera del 5% del voto, pues se quedó fuera. Pero la realidad es que obtuvimos más votos, que partimos de una base muy positiva y que nos falta dar un último empujón, sobre todo a Podemos, que yo creo que lo que debemos hacer es dar el sorpaso al PSOE. Pues bueno, esa tiene que ser nuestra vocación y nuestro objetivo, ¿no? Déjeme que le pregunte precisamente por la candidatura a la Asamblea de Madrid. Castro no da por hecho que va a ser Íñigo Errejón, pero eso, a no ser que usted me corrija, lo digo porque uno a veces ya se pierde con los procesos internos de Podemos, pero todavía no se han celebrado las primarias y, por tanto, todavía no es Íñigo Errejón el candidato. No, claro que no. No tenemos ni candidato ni candidata para las elecciones. ¿Y usted sigue queriendo optar a ese puesto? 2019. Y yo insisto en lo que vengo contando en los últimos tiempos. Por una parte están los deseos individuales de cada persona, que yo creo que son lo menos relevante para el público que nos escucha. Si a mí me gusta o no me gusta, me apetece o no me apetece, que no lo escondo. Me encanta mi trabajo, me apetece muchísimo ser candidata, me encantaría ser presidenta de la Comunidad de Madrid. No tengo ningún problema en esconderlo y en decirlo, porque creo que es una chorrada lo contrario, ¿no? Si no, no está uno en esto. Claro que me encanta, pero eso no es lo importante. Lo importante en un partido político, sobre todo como Podemos, es el proyecto. Y yo creo que nosotros vinimos aquí, que somos una consecuencia de lo que pasó en el 15M, en el que la gente salió indignada a la calle a decir, basta,
basta de los partidos de toda la vida que están aplicándonos políticas de austeridad, que están ejecutando recortes, que además son partidos corruptos y que hacen vieja política. Y nosotros venimos aquí a hacer las cosas de otra manera. Dijimos que no nos gustaban los pactos de despacho, que no nos gustaban las designaciones a dedo de los candidatos y que queríamos que nuestras bases militantes tomasen todas las decisiones importantes del partido, y para eso celebramos siempre primarias. Yo creo que aquí lo que nos estamos jugando ahora para las elecciones de 2019 es que las primarias de Podemos sean unas primarias de verdad, que sean verdaderamente democráticas y que reflejen la pluralidad interna de Podemos, o que sean unas primarias trámite, en las que salga simplemente reforzado un candidato que ha sido decidido desde las instancias más superiores o de arriba del partido. Y yo creo que eso es un error, porque para hacer ese tipo de política no hacían falta alforjas. Quiero decir, ya estaban los partidos de toda la vida haciendo eso. Yo lo que quiero es que en nuestro partido haya ahora mismo una jornada, un espacio en el que podamos confluir los distintos agentes políticos y sociales que estamos por el cambio de verdad en la Comunidad de Madrid. Los movimientos sociales, las distintas organizaciones sociales y sindicales, los distintos partidos políticos que queremos de verdad un cambio político en la Comunidad de Madrid. Y a partir de esa confluencia podamos celebrar unas primarias de verdad democráticas y que reflejen la pluralidad real de ese espacio escuchándole, enseguida abro la mesa, porque todos quieren formar preguntas, pero escuchándole da la sensación de que teme que no sea así. Que teme que no vaya a haber unas primarias verdaderamente abiertas y que si eso no se produce haya dedazo, y si hay dedazo Podemos acabe convirtiendo justo en lo que denunciaba. Claro, porque es verdad que en Podemos siempre va a haber primarias, porque sería antiestatutario que no se celebraran, pero unas primarias con un pronunciamiento y una promoción desde la ejecutiva del partido muy clara hacia un candidato, y con un modelo de primarias como es el que está ahora mismo vigente en Podemos, si no lo remediamos, si no lo salvamos, en el que un poco la candidatura ganadora se lo lleva todo y no refleja la pluralidad, es decir, que otra candidatura posible, otras personas que concurrieran en esas primarias, aunque obtengan un buen resultado, pues no queda reflejado, ¿no? Lo que a mí me parece más interesante es que podamos tener un proceso de primarias en Podemos muy similar al que se celebró en Ahora Madrid en el año 2015, que dio como resultado una candidatura plural, que es verdad que luego eso es difícil de gestionar, que hay diversidad ideológica y de opiniones dentro de la candidatura, eso es verdad, pero hay soluciones para una situación como esa. Primero, yo creo que un partido democrático fuerte no debe intentar aplastar a la disidencia, sino incorporarla, hacer un proyecto pues lo más amplio posible en el que podamos caber todos. Y segundo, se pueden buscar las maneras, por ejemplo, llegando a acuerdos programáticos entre todos y todas, que sean líneas rojas que no se pueden quebrantar, para que después, cuando se gobierna, pues se sepa que aunque haya pluralidad, eso no se puede saltar. Venga, abro la mesa porque nos vamos a quedar sin tiempo y luego me van a matar. David Alandete quiere formular una pregunta de esas que hace David, súper cortas y directas. ¿A qué sí, David? Bueno, sí. Quería preguntarle por una información de este fin de semana, porque creo que has puesto bien lo que sucede en este momento con el tema de la Comunidad de Madrid y las primarias, pero hay un problema más amplio en Podemos que me gustaría que usted nos diera su opinión. Usted ha estado involucrada en Podemos desde el principio. ¿Es o no es una anomalía que el número 1 y la número 2 hayan anunciado su paternidad? ¿Eso pone en algún tipo de aprieto al liderazgo de Podemos? ¿Le parece que es algo normal en un partido político democrático en España? Yo, sobre todo, lo veo como una noticia de carácter privado. Bueno, ellos lo han anunciado, ¿eh? Claro, pero evidentemente tenían que decirlo, porque lo que tiene el embarazo, y más de mellizos, es que produce un cambio en el cuerpo espectacular, y lo que no sería tampoco natural es que pero la portavoz de Podemos... No me refiero a cuestiones físicas o personales, sino... Claro. ¿Hay nepotismo en Podemos? Pero desde luego... No lo hay, pero por esta razón menos aún. Es decir, Pablo Iglesias e Irene Montero son una pareja, han decidido tener un hijo o tener 2 hijos, y lo han anunciado porque me parece que es una cosa completamente natural. Yo no veo ningún tipo de crisis de poder ni de... Veo la reacción de algunos compañeros como si esta pregunta no fuera adecuada, pero creo que es un anuncio que formulan 2 políticos de forma pública, número 1 y número 2 de un partido. Creo que es relevante. Creo que es importante hablar, no hay ningún tipo de
de veto sobre este tipo de información. Ellos mismos lo han anunciado. Y yo me pregunto qué dirían ustedes, por ejemplo, si esto sucediera en Ciudadanos o en el Partido Popular o en el Partido Socialista. No lo sé, es que son partidos muy diferentes, las circunstancias que ocurrieron... O sea, yo es que creo que la noticia en sí, para mí no tiene nada de trascendente más allá de que lo celebro por ellos, de que son personas queridas para mí, que estoy contenta por su alegría y por su noticia y que no sé qué influencia vaya a tener en Podemos, más allá de sus decisiones personales o de cómo decidan vivir esto. No le veo ninguna otra implicación o trascendencia para Podemos, de verdad. Vito. Sí, a mí me interesa mucho cuál es la postura de Podemos en el tema catalán. Porque el otro día aquí su compañero Echenique dijo, no, está usted mintiendo y tal. Bueno, no voy a entrar en el debate. ¿Cuál es la postura de Podemos en Cataluña? ¿Qué es exactamente lo que apoyan ustedes? Yo le decía, pero ¿cómo apoyan ustedes a Esquerra Republicana, que lo que está diciendo que no le valen los señores de Murcia ni de Badajoz? Entonces, ¿cuál es exactamente la postura de Podemos en el tema catalán? Yo creo que la postura de Podemos a mí siempre me ha parecido la más lógica y la más sensata de las que se han puesto encima de la mesa desde que se empezó a agudizar el conflicto, porque el conflicto existe hace muchísimos años, muy anterior a Podemos, ¿no? Pero desde que empezó a agudizarse yo creo que Podemos siempre ha tenido una postura muy sensata y muy razonable, que es la de decir, señores y señoras, aquí tenemos un conflicto político y hay que sentarse a dialogar para resolverlo como las personas adultas, hablando y tratando de alcanzar acuerdos. Porque en este momento lo que está pasando es que el conflicto está muy enconado porque hay dos partes que tienen una guerra de banderas, aunque en el fondo representan algo muy parecido. Tanto el PDeCAT como el Partido Popular forman parte de una misma familia política, la familia liberal europea, que aplican el mismo tipo de políticas tanto en Cataluña como en el Estado español, y que lo que tienen es una guerra de banderas de la que ellos están sacando rédito como partido político. Es decir, con este enquistamiento están tratando de movilizar a sus bases y de mejorar sus resultados electorales y, de paso, esconder sus corruptelas, que ambos partidos las tienen. Y con esta cuestión, en la que a lo mejor ellos ganan como partido, perdemos todo el conjunto de la ciudadanía catalana y española. Entonces, yo creo que Podemos está tratando de poner encima de la mesa soluciones que a mí me parecen que son soluciones de personas adultas, que es que hay que sentarse a hablar y hay que salirse. Hay que tener la generosidad de pensar en el interés común y y salir del nicho ideológico de cada uno, ¿no? Y en ese sentido, pues yo rescato la propuesta que ha hecho estos días atrás Xavi Domènech, cuando ha propuesto un gobierno transversal, progresista... Pero lo desautorizó la señora Colau. La señora Colau pues tendrá sus opiniones. A mí me parece que es una propuesta valiente y sensata y que creo que está muy bien. Y sobre todo, que creo que Podemos, o los comunes, o los partidos afines a lo que somos Podemos, somos los únicos que estamos poniendo encima de la mesa soluciones que se salen del enquistamiento, ¿no? Oye, a este lado Lucía Méndez quiere formular una pregunta. Adelante, Lucía. Sí, buenos días. Vamos a ver si nos aclaramos un poquito con este asunto de la candidatura a la Comunidad de Madrid, porque no me ha quedado claro. ¿Usted se va a presentar a las primarias? Ya, yo comprendo. Gracias por la pregunta. No, porque es que la explicación que ha dado antes ha sido, bueno, supongo que un poco para enterados, pero claro. El asunto es, ¿usted quiere presentarse a las primarias frente a, teóricamente, Íñigo Errejón, que más o menos ya se ha anunciado oficiosamente que efectivamente se va a presentar a las primarias? Comprendo la pregunta y estoy encantada de aclararlo, y además nada más lejos de mi intención que dar una respuesta para iniciados. Yo quiero que todo el mundo entienda lo que quiero decir, pero es que la respuesta no es sencilla, no es tan blanca o negra como sí o no, yo me presento contra Errejón, no es eso. Yo formo parte de una corriente dentro de Podemos que lo que quiere es que pase esto que estoy tratando de explicar, que es que haya un proceso de confluencia amplio en Podemos, que nosotros no queremos. Creo que ya nadie en Podemos quiere presentarse en solitario a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Queremos ser como una especie de candidatura de unidad popular, parecida a lo que fue ahora Madrid o las que hay en muchos otros municipios con coaliciones de partidos diferentes que están por el cambio, de movimientos sociales, etcétera, que sea lo más amplia posible. Y que en ese espacio en el que confluyamos muchos actores políticos, se celebren unas primarias. Por supuesto que yo en esas primarias estaré, vamos, como mucha otra gente.
Lo que no sé es en qué punto de la lista, si encabezando o no encabezando, eso pues un poco lo que pues con la gente con la que yo concurra me pida, lo que acordemos, lo que quieran las bases, etcétera. Quiero decir que yo estaré en ese espacio de trabajo político, de generación de una candidatura de Unidad Popular más amplia, pero todavía no está decidido, ni muchísimo menos, si eso no se da, que yo creo que sería un error. Yo creo que Podemos, por lo que tiene que trabajar este próximo sábado 7 de abril, en este encuentro en marcha que se va a poner en funcionamiento, de lo que tenemos que empezar a hablar es de cómo construir la unidad popular. Es decir, que seamos muchos y muchas los que aunemos fuerzas para echar al Partido Popular en 2019. Que Podemos solo no lo puede hacer, que Podemos es un actor político importantísimo e imprescindible, pero no estamos capacitados para echar en solitario al Partido Popular. Necesitamos contar con muchas otras fuerzas. Y mi deseo es que podamos confluir en un espacio en el que pongamos de acuerdo diversas ideas, diversas iniciativas políticas y a partir de ahí hagamos unas primarias que sean muy democráticas y muy plurales. Y si ese espacio se logra construir, yo estaré. Lo que no sé es en qué posición ni lugar. Chani. Buenos días. Buenos Propagar días. el bulo de que un mantero había muerto por causa de la persecución policial por parte de dirigentes de Podemos, incluso de algunos responsables del propio ayuntamiento en el que gobiernan, alentó unas jornadas de terrible violencia en un barrio, en Lavapiés, en Madrid, con destrucción, con vandalismo. ¿Ese es el Madrid que ofrece Podemos? ¿Usted cree que esos compañeros suyos actuaron con responsabilidad? ¿Deben dimitir? ¿O ese es el Madrid de Podemos en el ayuntamiento que nos ofrecen ustedes también para la comunidad? Bueno, yo creo que ante esto es imprescindible recordar cuáles fueron las explicaciones que dio el concejal responsable, el señor Barbero, en el último pleno municipal en el que se trató esta cuestión. No, yo me refiero a lo que está judicializado incluso por la justicia. Perdón, pero es que esto es importantísimo. Hay una ponerlo compañera encima de suya la mesa. imputada. El señor Barbero puso de manifiesto en el pleno del ayuntamiento municipal que efectivamente se había producido una persecución policial al señor que falleció, Mame Valle, que falleció de un infarto al corazón en la calle, momentos antes de que se muriera. Se había producido esta persecución. No, esto lo ha dicho el señor Barbero. Lo habrá dicho el señor Barbero y toda la policía y todos los informes y todos los testigos dicen que es falso. Pero ¿qué pruebas tiene usted para decir que es falsa todos los la testigos, información? no creen ustedes a la propia policía municipal, a los testigos, al primo que iba con él. Vamos a hacer una, claro, vamos a hacer una cosa. Sí, pero tampoco se pueden decir falsedades. No, bueno, pero queda clara tu pregunta y tu postura. Quiero conocer la de Lorena y a partir de ahí que cada cual extraiga sus propias conclusiones en casa. Vamos a conocer la respuesta de Lorena. El máximo responsable de la Policía Municipal, que es el concejal del Ayuntamiento de Madrid, nos guste más o nos guste menos, es el máximo responsable de la Policía Municipal, ha asegurado que se produjo una persecución policial hasta momentos antes del fallecimiento de este señor. Junto con esto, hay otros muchos testigos que dicen que efectivamente, entre otras, la persona, el subsahariano que estaba vendiendo con él en la manta, en la Plaza Mayor, cuando se produjo la persecución, también ha afirmado que efectivamente hubo esta persecución. Pero lo más importante de todo es que las asociaciones de defensa de los inmigrantes y defensoras de derechos humanos que tienen su sede en Lavapiés y que son las que están más a pie de calle y viendo lo que pasa diariamente en el barrio, llevan muchos años denunciando el hostigamiento que viven estas personas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y el mismo defensor del pueblo dijo que cuando estas asociaciones de defensa de los inmigrantes llegaron al defensor del pueblo para denunciar esta situación de hostigamiento, el defensor del pueblo ha dicho que efectivamente es posible que esto se produzca así, pero les ha pedido unas pruebas documentales que ellos no pueden entregar, no pueden dar como consecuencia de la ley Mordaza. Quiero decir con esto que lo importante es que tengamos muy claro que estas personas que huyen de las persecuciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, lo que hacen es huir de un posible internamiento en el CIE y una deportación a un país del que han venido huyendo de la miseria, de la guerra, de situaciones absolutamente insoportables para el ser humano. Han llegado a nuestro país buscando sobrevivir con la venta ambulante o de la manera que puedan y no merecen tener un trato de esas características, ¿no? Lo que merecerían son políticas de las instituciones públicas para su integración en nuestra sociedad. Su policía lo único que hizo fue intentarle salvar la vida.
No, Y eso usted con le sigue posterioridad. apuntando, Eso con ustedes le posterioridad. siguen No, yo no apuntando. estoy apuntando, Ah, yo hombre, que no. estoy poniendo encima de la Lo que mesa ha dicho unos ese hechos Chani, ya está. objetivos. no No son tengo para hechos. más. Son las 9:35. La postura de Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea, ha quedado clara. Y también La mía, que la Chani mía. con algunas cuestiones no está de acuerdo. Esa cámara que tenemos ahí enfrente se acerca a la posición en la que usted se encuentra. Yo le dejo este rotulador y ahí veremos la firma, como digo, de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta, que ha venido hoy a desayunar con nosotros. Y yo se lo agradezco, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. 9:35 de la Crónica Internacional. Déjeme que hoy les cuente